Pega o atascamiento de tuberías relacionadas con obturación y pueteo en hoyo, relacionadas con la cementación. Es importante resaltar que existen diversos problemas relacionados con la cementación que pudiesen generar pega o atascamiento en las artes de perforación durante las operaciones. Una de ellas es cuando existen bloques de cemento a nivel de la zapata del revestidor, el cual la cementación ha quedado mal. Estas pueden caer al hoyo aprisionando la tubería de perforación. Cabe destacar que entre los principales signos de advertencia de este problema está el hecho de que se presenta arrastre excesivo durante los viajes y en cuanto a la circulación del fluido de perforación no se encuentra restringida. Es por tanto que resulta sumamente importante seguir las mejores prácticas relacionadas con la cementación primaria. Adicionalmente, se sugieren realizar las siguientes operaciones durante la perforación de un pozo. Se debe minimizar el bolsillo que está debajo del revestidor, es decir, a nivel de la zapata, entre 3 a 5 pies. Igualmente, debe asegurarse de que exista un buen control de mezclado y desplazamiento de una lechada de cemento, puesto que una contaminación de esta generaría un cemento débil alrededor de la zapata de revestimiento. Igualmente, se sugiere repasar el bolsillo antes de continuar la perforación a la siguiente fase, según programa propuesto. Adicionalmente, cuando se realice un viaje, debe pasarse cuidadosamente a través del bolsillo y de los tapones de cemento. Asimismo, si se llegase a producir una pega o atascamiento de tubería debido a estos bloques, se debe trabajar y martillar hacia arriba y hacia abajo hasta lograr desalojarlos, rompiéndolos posteriormente. Es importante incrementar la fuerza de tensionamiento gradualmente. Asimismo, debe considerar la posibilidad de bombear ácido clorhídrico inhibido. Es importante destacar que este inhibidor cumple el propósito de evitar corrosión en tubería de perforación, así como también el desgaste del ácido al reaccionar con la tubería, llegando por este en las mejores condiciones hasta el fondo y reaccionar de tal manera que se pueda disolver los bloques de cemento. Si esto no sucede, si el ácido llega a muy baja concentración o simplemente desgastado, no va a cumplir su cometido. Es importante recordar que se deben tomar las medidas pertinentes en materia de seguridad sobre el manejo de este ácido por parte de los trabajadores de la cuadrilla que esté de guardia. Igualmente, se presenta el problema que generan las formaciones salinas, las cuales se pueden expandir lentamente hacia el hoyo, logrando colapsar el revestidor. Esto es siempre y cuando sobrepase la capacidad de resistencia al colapso del revestidor, así como también la poca existencia de cemento alrededor de este, debido principalmente a una mala cementación. Entre los principales signos de advertencia o observaciones podemos denotar que se observa arrastre cuando se viaja dentro del revestidor, así como también ocurre una detección completa de la mecha cuando se introduce a la tubería, es decir, se detiene totalmente la mecha, no rota para seguir la perforación. Las posibles soluciones: mirar el revestidor y en el peor de los casos cortar una ventana sobre el tramo colapsado y realizar un side track, es decir, una desviación del pozo. Asimismo, se debe obtener un buen trabajo de cementación a través del azar para evitar este problema, utilizando para ello fluidos de perforación saturados con sal o base de aceite con la densidad apropiada para contrarrestar las presiones de formación. En cuanto a las sugerencias o recomendaciones operacionales para minimizar este tipo de problemas, se sugiere el diseño correcto del revestimiento cumpliendo con los esfuerzos tanto de tensión, perdón,
estallido y principalmente colapso. Es decir, que debe seleccionarse un grado de acero de revestidor acorde a las condiciones que se estén presentando en formaciones donde existan sales o formaciones que contengan sal. Asimismo, minimizar el desgaste del revestidor, utilizando para ello bandas duras, lisas y pulidas en las juntas. Además, debe asegurarse de tener buen trabajo de cementación. Esto implica que contar con una envoltura de cemento completa incrementará la resistencia al colapso del revestidor, es decir, incrementará su vida productiva dentro del pozo, o su vida útil, mejor dicho. Además, se deben utilizar protectores de caucho sobre la tubería de perforación. Estos evitan de una u otra manera la fricción contra el revestidor y por ende su posterior desgaste. Además, se deben revisar los requerimientos para influjos y pruebas de producción. En el caso que se produzca una pega, se requieren herramientas y procedimientos especializados. Es importante comunicar las anomalías previamente mencionadas. Ojo, este problema no se puede tratar solamente por parte del personal de taladro. Finalmente, hablamos de un cemento fresco. Es importante destacar que cuando hablamos de cemento fresco es porque este no ha fraguado completamente, es decir, no se ha endurecido totalmente. Es importante destacar que la reología del cemento es mucho más fuerte que la del fluido de perforación. De hecho, cuando la mecha entra o el ensamblaje de fondo entra dentro del cemento fresco, puede costar extraerla. ¿Cómo prevenirlo? Minimizar la cantidad de hoyo abierto cementado por debajo del revestidor. Es lo que denominamos zapato o bolsillo, bolsillo como anteriormente habíamos mencionado. El más óptimo entre 3 a 5 pies. Controlar el desplazamiento del cemento durante la cementación. Es necesario evitar posibles contaminaciones de este con el fluido de perforación en el fondo del pozo, es decir, a nivel de la zapata guía. ¿Qué acciones debemos tomar para esto? Si se pega la tubería, trabajar y martillar la tubería hacia arriba y hacia abajo hasta tratar de romper el bloque de cemento que posteriormente ha sido endurecido a través del tiempo. Y finalmente, dentro de las sugerencias o recomendaciones o prácticas operacionales recomendadas, se determinan las siguientes o se muestran las siguientes. Se debe conocer la localización del tope de cemento, mejor conocida como TOC. Igualmente, dé a los trabajos de cementación el suficiente tiempo de fraguado necesario para que la lechada quede completamente endurecida, es decir, alcance su máxima resistencia. Por eso es importante chequear los tiempos de fraguado de esta. No es prudente tratar de perforar pronto. Seguidamente, se sugiere comenzar a circular varias juntas o tuberías arriba del tope del cemento y bajarla lentamente. No se debe confiar en el indicador de peso como indicador del TOC. De la misma manera, se debe perforar el cemento con bajo peso sobre la mecha y con alto galonaje de fluido de perforación. En caso de tener dudas, circular fondo y chequee la condición del cemento en las arandas vibratorias antes de continuar las operaciones de perforación. En el caso de estar utilizando fluido base agua, se debe considerar la posibilidad de pretratarlo con .25 a .50 libras barril de bicarbonato de sodio antes de comenzar a perforar. Esto con la finalidad de minimizar la contaminación del fluido de perforación. Ahora bien, si se llegase a producir la pega o atascamiento de tubería por esta condición de cemento fresco,
se requiere de una acción inmediata, o sea, rápida, antes de que el cemento se endurezca totalmente. Por consiguiente, se sugiere martillar y trabajar tubería hacia arriba aplicando máxima fuerza desde el inicio. Trate al mismo tiempo o tratando al mismo tiempo de circular fluido.